Hola amigos, ¿cómo están? Somos de nuevo nosotros, Eric León Gatosairetsi, la sombra felina nocturna. Como pueden ver, la sombra felina nocturna pues está siendo atacada por un vampiro, pero parece que le importa un bledo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la famosa bruja de los Bell. Y aquí lo que vemos son esclavos de una plantación parecida a la de los Bell que practican una ceremonia vudú. Los Bell pudieron haberse visto influidos por este ambiente tan terrible dominado por las creencias en lo paranormal. Pum 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 pum. Bueno, pues es algo que constituye casi una verdad el que los fantasmas no causan ningún daño a las personas a las que se les aparecen, y de hecho los aparecidos son descritos frecuentemente como sólidos y muy normales, y es solamente cuando atraviesan las paredes o desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, cuando el que los observa se da cuenta de lo que ha visto y entonces sí, a correr. Incluso los bulliciosos poltergeists, entre cuyas actividades se cuentan actos aparentemente peligrosos como arrojar piedras, romper copas y platos y encender fuegos, causan muy poco o ningún daño físico a sus víctimas. Pero hay un caso bien probado de poder sobrenatural que no solo parece haber matado a una de sus víctimas, sino que además lo hizo intencionadamente. Nos estamos refiriendo a la llamada bruja de los Bell. El difunto doctor Nandon Fodor, un psiquiatra freudiano y pionero de la moderna investigación psicofísica, se refería a este caso como la historia de fantasmas más grande de América. Pero, si sus conclusiones son correctas, hemos de catalogarlo asimismo como uno de los enigmas criminales más extraños. El malévolo poder que puso sitio al hogar donde vivían John Bell y su familia en el condado de Robertson, Tennessee, en Estados Unidos durante el año de 1817, era algo que jamás habían experimentado los habitantes de esta comunidad rural. Habían pasado 125 años desde la finalización del único brote serio de obsesión por las brujas que se había dado en América, concretamente en Salem, allá por 1692, en Nueva York. Bueno, y las hermanas, Salem, Massachusetts, y las hermanas Fox de Hydesville, en Nueva York, fundadoras del moderno espiritismo, todavía se tardarían más de 30 años en darse a conocer. Y el término poltergeist, que significa fantasma juguetón o fantasma travieso y que viene del alemán, era todavía desconocido en esa época. Los Bell y sus vecinos eran cristianos fundamentalistas con un fondo de superstición comparable al de sus esclavos, para acabarla de tostar. Tanto los blancos como los negros consultaban a una hechicera del lugar llamada Kate Bath. Era natural que para designar lo que les perturbaba usasen un nombre antiguo. Como decía el doctor Fodor, la bruja, así era como llamaban a la aparición, sirve muy bien como término descriptivo. Los modernos poltergeists, fuera cual fuese el grado de daño y destrucción que causaran, no habían llegado nunca al homicidio. La bruja de los Bell cruzó este umbral y solamente dejó de hostigar a la familia tras la muerte por envenenamiento de John Bell, el cabeza de familia, al que atormentó y persiguió con una gran furia y una implacable crueldad. Y este caso es el más salvaje y despiadado poltergeist que se recuerda, el de la bruja de los Bell, cuya sistemática persecución de la familia Bell en Tennessee a principios del siglo XX, como dije, no cesó hasta llegar al asesinato de este señor. ¿Y cómo comienza todo? Bueno, los fenómenos empezaron en 1817 y se prolongaron hasta finales de la primavera de 1821, unos meses después de la muerte de John Bell, aunque reaparecieron por un breve periodo de tiempo 7 años más tarde, aparentemente para cumplir una promesa hecha a uno de los hijos del muerto. Durante su reinado, la bruja atrajo a multitud de cazafantasmas. La mayoría pretendían demostrar que se trataba de un fraude, pero, según dicen los informes de la época, todos ellos estaban enormemente equivocados. Richard Williams Bell, uno de los hijos más jóvenes de la familia, escribió:
un relato de los hechos titulado Los problemas de nuestra familia en el año 1846, cuando él tenía 36 años y, aunque solamente tenía 10 años cuando la bruja cesó en sus actividades, su relato concuerda bien con otros relatos posteriores más detallados. Uno de ellos, publicado en 1867 por un redactor del periódico de Clarksville, M. V. Ingram, incluía entrevistas con todos los miembros sobrevivientes de la familia y con testigos coetáneos, así como el testimonio del propio autor que había presenciado algunos de los fenómenos cuando era un niño. Otro era un informe hecho por John Bell Jr., que se lo relató a su hijo, el doctor Joel Thomas Bell, y la versión definitiva la publicó en 1934 el doctor Charles Bailey Bell, hijo del doctor Joel, que daba clases de neurocirugía en el Departamento de Medicina de la Universidad de Nashville y era uno de los asesores del Nashville City Hospital y un prominente miembro de varias sociedades médicas nacionales, para que pongan atención a todo esto. Bueno, en 1888 el doctor Charles Bell había entrevistado a su tía abuela, Elizabeth o Betsy como le llamaban, Bell, acerca de sus recuerdos. Esta, que entonces ya tenía 83 años de edad, había sido en su juventud el centro de aquellos fenómenos y quizás también sin saberlo, una homicida inconsciente. John Bell era el próspero propietario de una plantación de algodón, un hombre querido y respetado por sus vecinos y amigos, entre los que se contaba el general Andrew Jackson, que llegaría a ser el 7º presidente de los Estados Unidos y que fue testigo de las actividades de la bruja. John y su esposa Lucy vivían en una gran casa de 2 pisos con sus 9 hijos. Todos sus sirvientes y trabajadores de la plantación eran obviamente esclavos negros, pero en la medida en que ello era posible, en las circunstancias de la época, los hijos de los Bell se mezclaban con los obreros de forma familiar y amistosa. Uno de los miembros de la familia era Betsy Bell, una muchacha sana y aparentemente feliz que para entonces tenía 12 años. ¿Y cómo se empieza entonces a perturbar la paz de los Bell? Bueno, las manifestaciones empezaron en forma de golpes en las paredes y ventanas de la casa. Estos golpes fueron aumentando de intensidad y volumen hasta el punto de que, a finales de año, llegaron a sacudir literalmente el edificio en sus cimientos. Sonidos de rasguños, chirridos y aleteos se alternaban con el traqueteo que producía la caída de piedras invisibles sobre el tejado, el entrechocar de lo que parecían unas cadenas arrastrándose por el suelo, y los jadeos, resuellos y chasquidos de labios semihumanos. Luego, un día, aquel extraño poder desplegó su fuerza tirando tan violentamente del cabello de Richard Bell que lo sacó de su cama. Este sí no te jalaba las patas, te jalaba el pelo. Había notado como si le fueran a arrancar el cuero cabelludo. Inmediatamente Joel estalló en alaridos, presa del pánico, y al poco rato Elizabeth estaba chillando en su habitación. A partir de ese momento algo tiraba del pelo de la muchacha cada vez que se iba a la cama. Hasta ese momento la familia había mantenido en secreto sus extraños problemas, pero ahora se lo revelaron un vecino y amigo suyo llamado James Johnson. Tras presenciar él mismo algunos de los fenómenos, Johnson llegó a la conclusión de que eran obra de un ser inteligente. Realizó un exorcismo que durante un tiempo pareció devolver la tranquilidad a la familia Bell. Pero la bruja regresó y lo hizo con más energía, abofeteando a Betsy en las mejillas hasta dejárselas coloradas y tirando de su pelo hasta gritar de dolor. John Bell y James Johnson convocaron a un grupo de vecinos y formaron un comité de investigación para hacer compañía a la atormentada Betsy y para ver si obligaban a hablar a la bruja. Betsy pasó una noche fuera de casa, pero los problemas la persiguieron hasta donde estaba con la misma severidad, molestando a la familia del mismo modo que si estuvieran en la casa y sin concederles ningún respiro, según el relato posterior de Richard Bell. De hecho,
El propio comité parece haber tenido una influencia más negativa que positiva, como siempre. El desarrollo de la voz de la bruja se produjo, al parecer, a instancias del comité. Al principio era una voz baja e inarticulada, una especie de débil silbido, pero poco a poco se fue convirtiendo en un vacilante susurro y hacia el final de su carrera era un ronquido fuerte y áspero. A diferencia de otros fenómenos físicos que solamente tenían lugar al caer la noche y en habitaciones iluminadas por alguna lámpara, la voz se oía de día y de noche y procedía de todas partes. Y a medida que fue aumentando su volumen, también lo hizo la violencia de la bruja. Nos dicen que los golpes podían oírse perfectamente y eran como las bofetadas dadas con la palma de la mano completamente abierta. Y los pinchazos eran muy fuertes, eso nos cuentan, y caían indiscriminadamente sobre cualquiera que pasara por ahí, aunque afectaban especialmente a Betsy Bell y a su padre John Bell. Desde el principio pareció que el poder se centraba en Betsy, y a medida que la voz iba desarrollándose, la antaño robusta muchacha empezó a sufrir mareos y a tener ataques de asma, que le duraban una media hora cada vez. Durante estos ataques la bruja permanecía silenciosa, pero en cuanto Betsy se recobraba empezaba a hablar de nuevo. La conclusión obvia era que, de un modo u otro, Betsy estaba produciendo voces por ventriloquía, pero un médico que visitó en cierta ocasión la casa le tapó la boca con las manos mientras se oían las voces y quedó convencido de que no era ella la que emitía aquellos sonidos. Al principio, las cosas que decía aquella voz solían ser de carácter piadoso. Podía reproducir, por ejemplo, palabra a palabra los sermones dominicales de los dos curas del lugar, imitando exactamente su tono de voz. Cantaba estupendamente y recitaba fragmentos de la Biblia, pero por desgracia esa solamente fue una fase. Pronto la voz empezó a proferir obscenidades, lo cual resultaba especialmente desagradable para una familia fundamentalista. También les perturbó el hecho de que la voz afirmara ser la bruja de la vieja Kate Bath. La habilidad de la bruja para producir olores desagradables también quedó demostrada en varias ocasiones. Una de ellas cuando se metió en la cama del testigo William Porter y retorció las sábanas de la misma, como un niño enrollándose en un edredón. Porter saltó de la cama dispuesto a echar las sábanas al fuego. Dijo: «Me di cuenta de que pesaban mucho y apestaban a rayos. Pero aún no había cruzado ni media habitación cuando el paquete se había vuelto tan pesado y su hedor tan horrible que me vi obligado a dejarlo en el suelo y salir corriendo al exterior a respirar un poco de aire fresco. El olor era el más horrible que jamás haya olido. Era algo absolutamente repugnante». Aclaración: ¿acaso no habrá hecho otra cosa? ¿Que se haya ensuciado? Ya saben, olvídenlo. Bueno, pero en cuanto se hubo recobrado, Porter volvió a su habitación y sacudió las sábanas, pero solamente pudo constatar que el misterioso peso extra había desaparecido y que el hedor se había evaporado. Como había muchos otros poltergeists, la bruja también hacía aportaciones, o aportes, mejor dicho. Durante las sesiones de lectura de la Biblia de Lucy Bell, se oye feo, ¿verdad? Lucy Bell. Bueno, la llamaremos así. Y que Dios lo reprime y lo reprenda. Bueno, durante esas sesiones de lectura de Lucy Bell, dejaba caer fruta fresca sobre la mesa sobre el regazo de los presentes, y en cierta ocasión, el día del cumpleaños de Betsy, hizo aparecer una gran cesta llena de naranjas, plátanos, uvas y nueces, y se oyó la voz diciendo: «Esto viene de las Indias Occidentales, lo he traído yo misma». Ah, mira. Pero quizás más en consonancia con el talante real de la bruja, fue la jugarreta escatológica que le hizo a Betsy Bell cuando un curandero local le ofreció una pócima para librarla del poder que le atormentaba. Esta pócima era una mezcla desagradable y el curandero le advirtió que se encontraría mal. A continuación, Betsy tuvo fuertes vómitos y diarreas mientras la bruja reía estentóreamente y la familia constataba sorprendida
que entre los excrementos y los vómitos había cantidad de agujas. Richard Bell escribió: «Eran alfileres de verdad. Mi madre los guardó durante el resto de su vida. Yo mismo pude verlas. Era evidente que Betsy no podía haber vivido con aquella cantidad de agujas en el estómago, y la única explicación posible es que la bruja las hubiera puesto en los excrementos sin que nadie se diese cuenta». Al cabo de cierto tiempo, la bruja cesó en sus ataques físicos a Betsy, pero a cambio empezó a atormentarla emocionalmente. Desde que era adolescente, Betsy se había comprometido con Joshua Gardner, con el que, según todos sus familiares y vecinos, formaba una estupenda pareja. Pero a partir del momento en que se desarrolló el poder de la palabra, la bruja empezó a reírse de Joshua y a lanzar advertencias contrarias al matrimonio, susurrando: «Por favor, Betsy, no te cases con Joshua Gardner, no te cases con Joshua Gardner». Finalmente sus exigencias se hicieron más enérgicas y empezó a hacer revelaciones embarazosas acerca del comportamiento de la joven pareja en presencia de sus amigos, y aseguró que Betsy no tendría ni un momento de paz si se casaba con Joshua. Finalmente, histérica y desesperada, Betsy devolvió su anillo de compromiso. Y para acabarla todavía, había amenazas que fueron cumplidas. Sí, pues detrás de todos estos acontecimientos estaba el odio implacable que la bruja de Bell sentía por John Bell, el cabeza de familia. Desde el principio la bruja había jurado que atormentaría al viejo Jack Bell hasta el último fin de sus días, y desgraciadamente cumplió su amenaza. El 19 de diciembre de 1820, John Bell fue encontrado en su cama, sumido en un profundo letargo del que no pudieron despertarlo. Su hijo John corrió al botiquín, pero, en vez del medicamento que le habían recetado, encontró un extraño frasco en sus 2/3 partes de un líquido de color oscuro. Lo cambió. El médico llegó a tiempo de oír la voz de la bruja gritando: «Es inútil que trates de aliviar al viejo Jack. Esta vez le he atrapado. Nunca más podrá levantarse de esa cama». Preguntada acerca de la misteriosa medicina, la voz le dijo: «Yo la puse ahí y le di al viejo Jack una buena dosis ayer por la noche mientras estaba medio dormido, y así se ha quedado». Ni el doctor ni ningún miembro de la casa pudieron explicar la presencia de la misteriosa botella y decidieron hacer una prueba algo arbitraria de su contenido. El doctor mojó una pajita de líquido y la pasó por la lengua del gato de los Bell. Según un testimonio de la época, el gato dio un brinco, se retorció varias veces sobre sí mismo, estiró las patas y se quedó tendido en el suelo, muerto. Lo que hizo entonces el doctor sería algo imperdonable actualmente. Incluso en aquella época hubiera levantado sospechas si lo hubiera hecho en Europa, pero al parecer su formación científica estaba un tanto empañada por la carga de superstición existente en Tennessee rural del siglo XIX. Echó la botella al fuego, librándose de este modo definitivamente de la pócima de la bruja. A la mañana siguiente encontraron a John Bell muerto en su cama, y la bruja celebró su fallecimiento, fuera o no ella la responsable, cantando canciones obscenas en su funeral. Imagínense lo que cantaba entonces. Bueno, pero ¿qué tipo de energía disipada pudo haber sido esto? Bueno, después de la muerte de John Bell, la energía de la bruja pareció disiparse hasta que finalmente, una vez cumplidos sus objetivos, pareció darse por satisfecha. El fenómeno final, que según el doctor Fodor fue altamente simbólico de una culpa expiada, tuvo lugar unos años más tarde. Un objeto, que parecía una bala de cañón, cayó por la chimenea y ardió provocando una gran humareda, mientras se oyó una voz que decía: «Me voy y estaré lejos durante 7 años. Pues sácate al rancho de nuestro presidente, ¿verdad? Pero ya no regreses, condenada bruja». Bueno, la promesa se cumplió, pues efectivamente transcurrieron 7 años hasta el regreso de la bruja. Por aquel entonces la señora Bell y sus hijos Richard y Joel eran los únicos ocupantes de la casa, pues Betsy se había casado con otro hombre. Se oyeron ruidos como arañazos
y por la noche parecía como si alguien diera ligeros tirones de las sábanas de las camas. La familia decidió hacer caso omiso de tales manifestaciones y al cabo de unos 15 días la bruja desapareció definitivamente después de hacer una última aparición para decirles que regresaría al cabo de 107 años a visitar a uno de sus descendientes. Según observación del doctor Fodor, este honor debía corresponder al doctor Charles Bailey Bell, pero el año 1935 llegó y pasó, y esta vez la bruja no acudió a su cita, se murió. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en la plantación de los Bell? Aún admitiendo la distorsión de algunos detalles debida al tiempo transcurrido, parece que los principales acontecimientos sí tuvieron lugar. En 1849 el Saturday Evening Post, o sea un periódico, investigó el caso y publicó un artículo afirmando que a los 12 años Betsy se lo había inventado todo. Los abogados de la familia Bell hicieron una demanda por daños y perjuicios y la ganaron, y la revista tuvo que retractarse. La teoría del fraude parece, por lo tanto, patentemente absurda. Pero, tal como señaló el doctor Fodor, los desmayos y los balbuceos de Betsy, seguidos inmediatamente por la voz de la bruja, son muy similares a los síntomas que experimentan los médiums en el momento de entrar en trance. Oigan bien esto, ¿sí? Por otra parte, la bruja, aunque en cierta ocasión se describió a sí misma como un espíritu de cualquier parte, negó tener conocimiento de la vida después de la muerte. El doctor Fodor concluyó que Betsy Bell padecía un desdoblamiento de personalidad y que de forma misteriosa una parte de su subconsciente había asumido vida propia, atormentando a su padre hasta la muerte. La psicología de estos desdoblamientos sigue siendo un misterio y casos como este son bastante raros, pero cuando se dan el factor desencadenante de los mismos suele ser un fuerte trauma emocional. El doctor Fodor también avanzó la suposición puramente especulativa de que John Bell podía haber abusado de su hija, ya saben cómo, durante su primera infancia, y que la llegada de la pubertad con el consiguiente despertar de sus impulsos eróticos, podía haber avivado el recuerdo reprimido de esta amarga experiencia, dando como resultado a la bruja de los Bell. Pero Fodor también admitía que ningún psicólogo convencional daría crédito a que un desdoblamiento de personalidad pudiera manifestarse mediante poderes extracorporales. Y, para decirlo con sus propias palabras, obviamente nos encontramos ante unos hechos para los cuales no tenemos ninguna explicación adecuada, ni en el marco de la psicología normal, ni en cualquier otra. Pues sí, mis queridos felinos nocturnos, así es como fue el caso de la bruja de los Bell, un caso que es muy famoso en las cuestiones de este ámbito paranormal. ¿Ustedes qué es lo que piensan? Bueno, pues coméntenmelo abajo en la caja de comentarios, y esta fue la historia que la sombra felina nocturna, el vampiro dormilón y yo, Eric León Gatosairetz, les hemos contado. Ay, quítate ya me hartaste. Bueno, pues sin más por el momento, pues les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y por favor compártanlo en sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairetz, me retiro. Así que hasta luego a todos.